Buenos días, Iglesia. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Estupendo. Me alegro mucho. Bueno, el mensaje que quiero compartir con vosotros en esta mañana, quiero deciros el motivo por los cuales el Señor lo ha puesto en mi corazón. Este año, como muchos años atrás, mi esposa y yo hemos ido a unos campamentos que están en Llíria, en Valencia. Se llama concretamente Retiros y Campamentos Monteluz. No me salía porque es un poco largo. Bueno, y allí hemos estado en dos campamentos diferentes. Uno que trataba sobre la familia. Os diré que hay varios campamentos desde el mes de mayo en adelante, cada semana o cada 2 semanas se repiten los campamentos y nosotros aprovechamos porque tenemos la oportunidad de ir al campamento de familias y a otro campamento que es de mayores de 55 años. En el campamento de familias se ha estudiado, como era lógico, la familia. Muchos de vosotros habréis oído de Timoteo Figueiredo, que es el que lo ha impartido. Es un obrero a todo tiempo de las asambleas de hermanos, está muy bien preparado y hemos sido ricamente bendecidos. Y también el segundo campamento, ese es menos conocido, yo en realidad no lo conocía, un pastor de Valencia, ahora no recuerdo su nombre, se me ha ido de la mente. Bueno, lo que dio es el libro de Nehemías. Sí, exactamente, Murillo es el apellido, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, es igual, sí. Dio el libro de Nehemías, cosa que este libro a mí siempre me ha llamado mucho la atención y lo he meditado con mucha frecuencia. Entonces el Señor puso en mi corazón no lo que Él nos había enseñado, que sí, parte, por supuesto, ¿no? Pero un capítulo que Él no tocó y que he querido compartirlo con vosotros en esta mañana y que creo que es un capítulo fundamental, como todos los capítulos de la Biblia, por supuesto, pero unos hay más importantes para nosotros que otros. Entonces creo que este capítulo 8 del libro de Nehemías es muy importante porque vamos a ver cómo en este capítulo Dios, digamos, de alguna manera nos invita a que inquiramos en la palabra de Dios, a que entendamos la palabra de Dios. Pero esos dos condicionantes es a que obedezcamos la palabra de Dios. Y aquí en este capítulo vemos cómo el pueblo de Israel hace esto precisamente. Por cierto, el versículo 1 estaba solo la mitad. La parte primera del versículo 1 de este capítulo 8 no la habéis leído. Pero bueno, ahora lo leeremos, ya lo veréis que no lo habéis leído. No estaba en la pantalla puesto. Bueno. Lo que quiero compartir con vosotros es que de la lectura diaria y sistemática de la palabra de Dios se desprende un principio que corre a través de todas las Escrituras y que este principio, digamos, no tiene edades y no tiene fronteras. Es para hombres, es para mujeres, es para niños, es para adolescentes, es para los que tengan responsabilidades, es para los que no lo tengan, porque es un principio fundamental de las Escrituras. Y este principio, como he dicho, consta de 3 condicionantes, es como una mesa de 3 patas. Sabéis que en geometría pues se estudian las leyes de la geometría y 3 puntos siempre están en el mismo plano y no la mesa, por ejemplo, una silla, no tiene desequilibrios. Bueno, pues estos condicionantes de este principio son fundamentales para que nosotros los encarnemos en nuestra vida. Y en este capítulo, en este capítulo 8 de Nehemías, está detallado esto que estoy compartiendo con vosotros. Y el principio, como dije, los condicionantes de este principio es que inquiramos la palabra de Dios, que es lo mismo que decir que escudriñemos la palabra de Dios, que meditemos en la palabra de Dios, que examinemos la palabra de Dios y como consecuencia que entendamos la palabra de Dios, que la entendamos y la hagamos nuestra, que la creamos, que la vivamos y como fin que la obedezcamos.
La palabra de Dios está revelada precisamente para eso, para este principio. Mirad, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra inquirir. He puesto la palabra inquirir, que es sinónimo de la palabra escudriñar, pero tiene un matiz. Sabéis que de inquirir viene la Inquisición, desgraciadamente, que hizo tanto daño, pero que inquiría, entraba en el corazón y en los pensamientos de las personas para saber lo que pensaban. Por eso he puesto inquirir y no escudriñar, porque tiene este matiz. Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra inquirir de la siguiente manera. Inquirir significa indagar, significa averiguar, significa analizar y examinar cuidadosamente una cosa. Por lo tanto, mis amados hermanos, indaguemos, averigüemos, analicemos y examinemos la palabra de Dios, que para eso la ha revelado Dios. Y además nos invita a hacerlo, a inquirirla, a entenderla y a obedecerla. Mirad cómo en otras partes de las Escrituras viene este principio. Está a través de todas las Escrituras, pero voy a citar algunas de ellas. El Salmo 1, los 3 primeros versículos, dice: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita, se goza, se extasía con la palabra de Dios. Y como consecuencia termina ese versículo diciendo: y en la ley de Jehová medita día y noche. ¿Por qué? Porque tiene ese deseo, porque tiene ese anhelo de inquirirla, porque tiene ese anhelo de entenderla y porque tiene ese deseo de cumplirla, de obedecerla. ¿Y qué después nos dice? Nos dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo afortunadamente me he criado en el campo y cerca de arroyos y de riachuelos y de todo eso, y tengo en mi mente muy fresco todo este asunto. Los árboles siempre están con las hojas verdes, dan su fruto a su tiempo, y luego hace, digamos, pues un paralelismo para decirnos que las personas que meditan constantemente son como esos árboles que entienden, que reciben la savia de Dios y como consecuencia obedecen su palabra. Es lo que Él quiere de nosotros, y este principio está a través de todas las Sagradas Escrituras. Mirad lo que dice el salmista en el Salmo 119, 97. Dice: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Pero no se queda ahí. Todo el día, y ahí son las 24 horas, todo el día es ella mi meditación. Yo la escudriño, yo trato de entenderla, pero también de obedecerla. Por eso dice: cuánto amo yo tu ley, porque la ley de Dios es para ponerla por práctica y por obra de nuestras vidas. Y os invito a leer un poquito más atrás en Esdras, el capítulo 7 y el versículo 10. Mirad lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto que estamos reflexionando. Dice lo siguiente: pero Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Ahí está la palabra. Había preparado, había dispuesto, tenía anhelos de inquirir en la palabra de Dios, pero con un propósito, no solamente como una cosa filosófica o como una cosa intelectual, sino una cosa que le nacía del corazón, de la necesidad. ¿Y para qué era? Y para cumplirla. Ese es el propósito: inquirir, entender y cumplir la ley de Dios. Mira, hay una dicotomía, esto hago un paréntesis, en muchos creyentes que yo he observado. Ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y entonces hagamos lo que queramos. Pues no, señor, la ley la ha dado Dios. Dios nos salva de la ley, pero después nos remite a la ley, porque ¿de qué otra manera podemos cumplir los mandamientos de Dios? Bueno, pues aquí Esdras lo hacía, y para más cosas, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos, para enseñarlo, para que lo conocieran,
para que lo entendieran, para que los obedecieran. Ese es el propósito que Dios tiene en su palabra. Así que, mis amados hermanos, yo el primero os exhorto a que inquiráis en la palabra de Dios, a que la entendáis. Ese es el propósito. Y no es difícil, porque el Señor Jesús, en el capítulo 11 de Mateo, dice: te alabo, oh Dios, porque estas cosas las has escondido de los sabios y de los entendidos, y se las has revelado a los niños. Por tanto, no debe de ser difícil entenderlo. Ahora, el propósito es que lo entendamos y que lo obedezcamos. Si no, de poco sirve. No es un entendimiento intelectual. Yo oí hablar a Camilo José Cela, que vosotros seguramente algunos lo conocisteis y algunos habréis leído, y oye, citaba de la palabra de Dios tanto como cualquier creyente, pero se declaraba ateo. O sea que solo estaba en su mente, pero no estaba en su corazón. La palabra de Dios nos exhorta a todo lo contrario, a que esté en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para entenderla, para inquirirla y para obedecerla. Ese es el propósito. Pero hemos leído el capítulo 8 de Nehemías no simplemente para hacer bonito, sino para meditar un poquito todo esto. Y me permitís que haga un poquito de historia para luego poder entender este capítulo un poquito, algunos de los versículos, porque si no llegaría Navidad y todavía estaríamos aquí. Mirad, el pueblo de Israel había retornado de la cautividad babilónica y ya estaba tranquilamente en sus casas. Se había reconstruido el templo, se habían reconstruido las murallas, se habían reconstruido en parte sus casas y el pueblo estaba a la mar de tranquilo. ¿Pero qué hizo este pueblo? ¿Se conformó con esa situación? Pues no. ¿Qué hizo? Dice que se reunieron como un solo hombre en una de las puertas de las aguas, en una de las puertas de la muralla de Jerusalén. Pero lo importante aquí es ver que no fueron los líderes religiosos o los responsables los que convocaron al pueblo. Fue el pueblo el que vino y reclamó a Esdras que leyeran el libro de la ley. Porque estaban bien en sus casas, porque ya lo tenían todo, habían vuelto. Pero ¿qué les faltaba? Estaban vacíos. Les faltaba la palabra de Dios, la ley de Dios. Y el mismo pueblo es el que reclama que Esdras, el sacerdote y escriba, les leyera la ley. Y por eso el primer versículo, que hemos leído a la mitad, es interesante, porque dice precisamente eso. Mirad lo que dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Como digo, ya habían retornado, habían reconstruido la muralla, estaba reconstruido el templo, habían conquistado ya, habían vuelto otra vez a sus casas, a sus tierras, etcétera, etcétera, pero ellos sentían un vacío. Sentían que algo les faltaba. Lo más importante, sentían que le faltaba, porque como habían estado 70 años en la cautividad y no habían podido meditar en la palabra de Dios, tenían deseo de meditar en la palabra de Dios. Y fueron ellos los que vinieron y le dijeron al sacerdote. Dice que vinieron el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Es interesante ver cada porción, lo que dice. Se juntaron como un solo hombre, quiere decir que venían todos con el mismo alma, con el mismo deseo, con el mismo propósito, con el mismo sentir, con el mismo hambre, con la misma sed de la palabra de Dios. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. No había discrepancias. Eran ellos los que lo necesitaban. ¿Y qué le dijeron a Esdras? Le dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. No dijeron que trajeran un libro de filosofía, o no dijeron que trajeran un libro de ciencia, o de leyes, o de otras cosas. Dijeron que trajera el libro de la ley. Bueno, hasta entonces solamente estaba escrito lo que era la ley de Moisés. Por eso es por lo que reclaman esto. Pero reclamaron ellos, no fueron los líderes, no fueron los responsables, fue el propio pueblo el que lo dijo. A través de las Sagradas Escrituras es poco frecuente, porque siempre son los líderes religiosos que el Señor los levanta para estimular al pueblo. Pero aquí vemos que era lo contrario.
que era el pueblo el que deseaba, el que necesitaba, el que quería inquirir, el que quería entender y el que quería obedecer la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Un matiz importante, de todos aquellos los que podían entender, y yo creo que todos los que estaban allí podían entender, porque eran ellos los que lo habían solicitado, pero añade el autor, de todos aquellos los que podían entender, que estaban prestando atención, que estaban con los ojos abiertos, con los oídos despiertos y con el corazón receptivo, para poder entenderlo. Si tú o yo nos acercamos a la palabra de Dios sin interés por entender la palabra de Dios, no la entenderemos nunca. Pero si vamos a ella con un corazón sediento y con el interés de poderla entender, estoy seguro que todos la entendemos. ¿Sois vosotros conscientes? Cuando le predicas el Evangelio a gente sí que lo entiende. Lo que no quiere es aceptar las consecuencias. Pero entenderlo lo entienden, porque es fácil de entender. Pues estos lo deseaban. Se reunieron como un solo hombre y le dijeron a Esdras que leyera el libro de la ley. Para todos los que lo podían entender, para todos los que estaban allí. Y seguro que no se fue ninguno, porque más adelante lo vemos, sin que pudieran entender el mensaje que querían que les transmitiera Esdras del libro de la ley. Bien, pasamos al versículo 5, porque aquí vemos lo que os digo, este principio que tiene tres condicionantes, que es escudriñar, que es entender y que es obedecer la palabra de Dios. Versículo 5, dice que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, quiere decir que estaban viendo los rollos, no en el sentido de rollos, sino en el sentido de enrollados, que entonces estaban escritos de una manera que aún todavía los judíos los tienen. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Jerusalén y ver algunas de las ceremonias que hacen los judíos, y traen dentro como de un estuche, traen los rollos de la ley, porque siguen teniendo ese mismo principio de que es el libro que Dios les había revelado. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió el libro, ¿qué hizo el pueblo? Dice que todos estuvieron atentos. Seguro que no había ningún despiste, que no había murmuraciones, que todos estaban sedientos, con el corazón adelante, de oír la palabra de Dios, de entender esa palabra, para guardarla en su corazón y para obedecerla, que es el principio fundamental. No me puedo detener demasiado, salto al versículo 7. Dice, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acut, Sabetal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y vuelve a repetir, y el pueblo estaba atento. No he leído porque me lo he saltado debido a todo esto, pero en uno de estos versículos dice que leían desde el alba hasta el mediodía. 6 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y yo pregunto, hay algo que se suele decir, que el predicador no puede estar más de 20 minutos, porque si no se pierde la atención y ya no podemos saber lo que dice el predicador. Pues aquí dice que estuvieron 6 horas, atentos. Atentos, no sé si habrían desayunado o no, supongo que habrían hecho, pero tampoco se nos dice que tuvieran necesidad. 6 horas seguidas. Y cuando dice que estaban atentos, estoy seguro que nos está diciendo que estaban atentos desde que comenzó Esdras a leer hasta que terminó. 6 horas seguidas. 6 horas seguidas. ¿Sabéis? Los predicadores anteriormente, si uno lee un poquito la historia de la Reforma, estaban predicando 3 y 4 horas, y cada día. Y la gente estaba deseándolo.
O sea que algo debe de ocurrir cuando no podemos mantener la atención más de 20 minutos, según los psicólogos, psiquiatras y no sé cuántos más. Bueno, lo dejo ahí. Bien, y dice, y leían en el libro de la ley, versículo 8, de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es que es reiterativo. No solo estaban atentos, sino que ponían el sentido. Quiero decir, yo creo, y no voy más allá de lo que está aquí escrito, que ponían los 5 sentidos para poder entender. Estaban, no me sale la palabra, estaban lo he perdido, absortos en entender todo eso. No sé si está muy bien dicha la palabra, absortos. Bien, ¿es así? Bien, absortos, vale. A veces uno se atrabanca con estas cosas. Bueno, pero dice que ponían el sentido, que estaban dispuestos, que no estaban distraídos, que estaban pendientes, que estaban atentos, que deseaban oírlo, que deseaban entenderlo, porque si no, no habrían podido estar atentos, y que deseaban de todo corazón ponerlo por obra de sus vidas, que este es el principio fundamental. Versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Les estaba diciendo que no lloraran, pero no es que lloraran de tristeza, es que lloraran de emoción, lloraban de alegría, lloraban de gozo, lloraban de emoción. Y decía que no estuvieran por la razón que a lo mejor estaban perturbando que el escriba lo pudiera desarrollar y leer tranquilamente. Pero ellos se gozaron, lloraron. ¿Cuánto hace? Yo me lo pregunto a mí mismo y también a vosotros. ¿Cuánto hace que no lloramos cuando oímos la palabra de Dios que se nos dice? Debiéramos de emocionarnos y de darle la importancia que tiene. Y de gozo llorar, que es bueno. De gozo y de alegría, como hacían estos judíos. Paso al versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Veis? El gozo, se iban a comer y estaban alegres y estaban disfrutando, porque habían entendido, porque habían dispuesto el corazón, porque prestaban atención con sus 5 sentidos, y como el gozo era tan grande, lloraban de esa alegría, y aún se fueron a comer porciones y seguían con esa alegría y con ese gozo. Y como consecuencia, inquirir en la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, pero luego tiene otro principio, ese principio, y es obedecer la palabra de Dios. Estos judíos o estos israelitas obedecieron la palabra de Dios, porque después de leer, lo voy a decir un poquito porque si me tuviera que detener no terminaría bien, había un principio o un mandamiento de parte de Dios que los judíos, y lo siguen realizando en el día de hoy, que vivieran una semana en tabernáculos, porque tenía la enseñanza para que no olvidaran que habían sido peregrinos, que habían estado por el desierto, que habían vivido en cabañas y que ahora, aunque estaban en sus casas llenos de todo, tenían que recordar aquellos para ser agradecidos de que Dios les había sacado de aquella situación, porque había una promesa que Dios le daría la tierra de Israel, la de los cananeos, heteos, fereceos, de todos los que había, filisteos, todos. Y Dios se lo había dado, pero para que le recordaran eso, porque esto es un paralelismo, y permitidme un paréntesis. El Señor quiere que recordemos, cuando celebramos la Cena del Señor, el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, su entrega, su victoria, para que lo celebremos y lo recordemos y le agradezcamos que lo ha hecho. Y estos lo hacían. ¿Y qué hicieron? Hicieron tabernáculos.
vivieron en ellos, obedeciendo a la palabra de Dios. Y el último versículo, mirad lo que dice, el versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, vuelve a repetirlo, desde el primero hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue solemne asamblea según el rito. Se gozaron de poderlo hacer, porque habían obedecido a la palabra de Dios, porque habían puesto el sentido, porque la habían entendido, y porque la habían obedecido, y como consecuencia había gozo y alegría en ellos. Así que este es el principio que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, que cada día la meditemos, cada día. Con algunos de los creyentes he hablado, con alguno, dice que no ha tenido tiempo de meditar en la palabra de Dios, que no tiene tiempo. Pero a algunos le he preguntado, ¿cuántas horas ves la televisión? Bueno, no me responden porque saben que es verdad. O sea, es que claro, tenemos tiempo para muchas cosas. Hoy nos distraen muchas cosas, el ordenador, la tablet, los teléfonos, infinidad de cosas. Pero el principio es que cada día la meditemos, que cada día la reflexionemos, que cada día la escudriñemos, que cada día pongamos el sentido para entenderla y que cada día obedezcamos esa palabra de Dios. Quiero terminar con un versículo que resume esto que estoy compartiendo con vosotros. Y está en Josué, capítulo 8, lo recordamos mucho esto, ¿verdad? En Josué, capítulo 8, Josué, capítulo 1 y el versículo 8, que es muy conocido de todos nosotros. Josué 1:8. El Señor le había prometido ya desde Abraham que le daría la tierra. Esa promesa se la hizo a su hijo Isaac, se la reiteró a Jacob y se la reiteró a las 12 tribus, pero pasaron 430 años hasta que Dios le concedió la victoria para conquistar esa tierra. Y dice uno, si Dios lo había prometido, ¿qué más tenía que hacer los siervos de Dios? Ya estaba, era la promesa de Dios y tenía que tener cumplimiento. Pero sin embargo, no lo vemos eso. O sea, Dios da las promesas y hace que se realicen, que se lleven a cabo esas promesas. Pero también hay un condicionante, y el condicionante es que el que recibe las promesas, es decir, cada uno de nosotros, tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes para que Dios pueda utilizarnos y poder llevar a cabo los propósitos que tiene. Mirad lo que le dice a eso, y le había prometido, no podemos leer lo anterior, pero le había prometido que él conquistaría la tierra y que toda la tierra que Dios le había prometido la podría conquistar. Pero le pone un condicionante a Josué, y el condicionante es el siguiente, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Curioso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Podemos parafrasearlo: nunca se apartará de tu corazón, nunca se apartará de tu conciencia, ni de tu espíritu, ni de tu persona, porque es mi ley, y esa ley la tienes que guardar si quieres ser bendecido y conquistar la tierra que yo te he prometido. Pero le dice más: sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley. Otra vez vuelve a repetir lo mismo. Seguramente que nosotros meditamos durante el día o en alguna ocasión, pero ¿cuántos meditamos por la noche? ¿Cuántos? Pero él dice por el día y por la noche. Y cuando lo dice, no es simplemente una exhortación, está diciendo que tiene que hacerlo. ¿Y para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en este libro de la ley. Para que hagas y guardes y hagas todo lo que está escrito en él. No lo que a ti te agrade, no algunas cosas que sean fáciles. No, todo lo que está escrito en él. El Señor Jesús en Lucas 24:44 dice que todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, y esto también está escrito para tener cumplimiento.
Y se lo dice a Josué, que le había prometido que entraría en la tierra y que la conquistaría. Y sin embargo le está poniendo ese condicionante que también es para nosotros. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No nos puede salir bien las cosas si nosotros hacemos lo que bien nos parece, en vez de lo que a Dios le parece, aunque cueste, porque cuesta, cuesta. Muchas veces, lo digo porque a mí me cuesta, y no me cuesta, valga la redundancia, comentarlo con vosotros. Cuando nos tenemos que reunir en la reunión de oración, a lo mejor está haciendo muchas cosas y tengo una pereza de mierda, cuesta, y te tienes que esforzar, pero luego después que ricamente eres bendecido. Regresas y dices, gloria a Dios que lo he podido hacer y que me esfuerzo, pero es que cuesta. Es que las cosas que Dios pide no son fáciles, son fáciles en un sentido, pero cuestan en otro, porque dice que se esfuerce y además que sea valiente, no solamente que se esfuerce. ¿Para qué? Para que Dios lo pueda utilizar y llegar al punto. Termino resumiéndolo. La palabra de Dios está aquí para inquirirla, para reflexionarla, para meditarla, para escudriñarla, para hacerla nuestra, para entenderla, para poner el sentido y poderla entender. Pero también está, cueste lo que cueste, para obedecerla. Porque el que obedece la palabra de Dios, obedece al Dios de la palabra y es instrumento en sus manos para los propósitos que tiene Dios para él y también para la Iglesia. Que el Señor nos bendiga.